Hola, hoy continuaremos con el ejercicio 9. Este nos dice, demuestre que el límite cuando x tiende a de f de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h. Dice que se trata sobre todo de un ejercicio de comprensión del significado de los términos, ¿no? Entonces, si el límite cuando x tiende a de f existe y, y es un número real, digamos, L, entonces esto pasa únicamente si es que para todo epsilon mayor que cero existe delta mayor que cero, eh, y x pertenece al dominio de la función cada vez que la distancia entre x y a sea positiva menor que delta. Entonces la distancia entre f y L será menor que epsilon. Aquí puse, bueno, si es que el límite es igual a L. En realidad, en un sentido más amplio, podríamos decir que el límite, en un caso extremo, puede tomar valores de más o menos infinito. Es decir, este límite puede ser más o menos infinito. Sin embargo, en este capítulo se contempla la existencia de límites, o se habla de existencia de límites únicamente cuando este es un número real. Por eso yo pongo el límite de f igual a L, ¿no? Más adelante veremos una definición un poquito más amplia que abarca la posibilidad de que el límite sea más o menos infinito, ¿no? Ya bueno, en fin, tenemos que esta es la definición del límite. Entonces, por hipótesis se tiene esto. Ahora, tomando h igual a x menos a, entonces la definición nos queda que para todo epsilon positivo existe un delta también positivo cada vez que a más h está en el dominio de f. Entonces, y aquí cambiando x menos a por h nos queda la distancia entre h y 0 positiva menor que delta. Entonces f de a más h menos l es menor que x. Pero precisamente esta es la definición de el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h. Entonces límite de cuando x tiende a de f es igual a l si solo si este límite también. Luego, por la unicidad del límite se tiene entonces que el límite cuando x tiende a de f es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h. Ahora vamos con el ejercicio 8. Y se demuestra que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, si solo si el límite cuando x tiende a de f de x menos L es igual a 0. Y se vea primero por qué la proposición es evidente. De después una demostración rigurosa. En este capítulo debe hacerse lo mismo que la mayoría de los problemas que se piden las demostraciones. Y ya, en principio, este, la proposición puede verse evidente de manera que nosotros podemos definir a g como la función constante igual al límite. Entonces, el límite cuando x tiende a de g de g de x es L, ¿no? Entonces, como ya anteriormente se demostró que el límite de una resta es la resta de los límites, entonces el límite de f de x menos L, como L es igual a la función constante g de x, esto puede, eh, como L es igual a sí, la función g de x, entonces esto sería el límite de f menos g, que por el teorema ya mencionado sería el límite de f menos el límite de g. Como el límite de g es L, entonces tendríamos que el límite de f de x, todo ello, menos L es igual a 0, lo que es lo mismo que el límite de f de x es igual a L, ¿no? Eh, si queremos hacer una demostración rigurosa, pues vámonos a la definición, ¿no? Límite cuando x tiende a de f es L, únicamente si esto ocurre. Y reescribiendo f de x menos L, pues que ello como f de x menos L menos 0. Viendo esto como una nueva función y al 0 como el límite donde tiende esta nueva función, eso sería decir que el límite cuando x tiende a de la función f menos L es igual a 0. Y listo, límite cuando x tiende a f de x es L, sí y solo sí, el límite cuando x tiende a de f menos L es 0. Vamos con el literal B. Dice que demuestra que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es el límite cuando x tiende a de f de x menos. Ya. Entonces, si este límite existe y es igual a un número real, L, entonces para todo epsilon mayor que cero existe un delta, la definición, ¿verdad? Si la distancia entre x y 0 es menor que delta, la distancia entre f y L es menor que epsilon. Eh, ya. Ahora vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a definir u como x más a. Entonces, aquí x sería u menos a, ¿verdad? Entonces, la definición nos quedaría que para todo epsilon positivo existe un delta también positivo, pero que si u menos, cada vez que u menos a está en el dominio y la distancia entre u menos a y 0 sea menor que delta y no nula, entonces f de u menos a menos l sea menor que epsilon.
Pero en esta definición la variable u es muda. O sea, con esto quiero decir que eh, por u podemos poner la letra que nosotros queramos o convengamos, ¿no? Entonces en lugar de u puedo poner nuevamente la misma x. Entonces esto sí, solo sí pasa lo mismo, pero cambiando... Ah, aquí se me chispoteó, perdón. Que sería x, ¿no? Eh, para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que si x menos a está en el dominio y la distancia entre x y a está entre 0 y delta, entonces la distancia entre f de x menos a y l es menor que epsilon. Y esta es precisamente la definición. Ah, bueno, aquí reescribí la línea. Y esto precisamente lo que nos dice es que el límite cuando x tiende a f de x menos a es igual a L. Entonces, este límite es igual a L y el de acá también. Entonces, se tiene que esos límites son iguales. Límite cuando x tiende a de f de x igual límite cuando x tiende a de f de x menos a. Literal C nos dice, eh, bueno, lamento la interrupción, había cometido un error aquí en la animación, había omitido ciertos barridos en la animación. Y se demuestra que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x menos a. Entonces, para ello, si este límite existe y es igual a un número L, perdón, este ya lo vimos, damos con esto. Demuestra que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x al cubo. Entonces, si el límite cuando x tiende a 0 de f de x es L, entonces dado epsilon positivo, existe un delta también positivo, tal que si x está en el dominio y esto pasa, entonces f de x menos L es menor que epsilon. Ahora vamos a tomar a delta 1 como el mínimo entre 1 y delta. Entonces, ¿qué se tiene? Si 1 es menor que delta, entonces delta 1 es igual a 1. Y si x está en el dominio de f y la distancia entre x y 0 es menor que delta 1, entonces se tiene que la distancia entre x y 0 es menor que 1, porque delta 1 es 1. Y esto es lo mismo que decir que el valor absoluto de x está entre 0 y 1. De manera que, si esto de arriba pasa al multiplicar por el valor absoluto en cada lado, se tiene que el valor absoluto de x cuadrado está entre 0 y delta, ¿verdad? Está entre 0 y x, pero aquí está entre 0 y 1 es menor que delta, por hipótesis. Nuevamente hacemos esto de multiplicar el valor absoluto de x en cada extremo nuevamente y llegamos a esto. El valor absoluto de x al cubo es menor que el valor absoluto de x cuadrado. El valor absoluto de x al cubo menor, perdón, que el valor absoluto de x cuadrado y así. Entonces llegamos a que el valor absoluto de x cubo es menor que delta. De manera que x al cubo está entre 0 y delta, el valor absoluto de x cubo está entre 0 y delta. Podemos restar 0 y nos queda esto. Ya, pero como la definición nos dice que cada vez que algo esté entre algo sea tal que su valor absoluto esté entre 0 y delta, implicará que f de ese algo menos L sea menor que epsilon. Entonces, eso pasa con x al cubo. X al cubo, su valor absoluto está entre 0 y delta, entonces f evaluado en x cubo menos L es menor que epsilon. Ojo, siempre que x al cubo esté en el dominio de f. Hago esta aclaración porque es que en realidad el límite de una función puede estar, eh, el límite de una función se extiende para funciones incluso que no están definidos en todos los reales. O sea, una función cuyo dominio no sea todos los reales, sí puede definirse el límite sobre ella. ¿Ya? Sin embargo, en este libro no se hace mucho hincapié en eso porque, digamos, para evitar complicaciones, se toma a f como una función de dominio todos los reales. Por eso en la definición no hace esta aclaración de x en el dominio, sino que dice para todo x. Eso porque se está tomando a f como este, una función con dominio de los reales. ¿Ya? Entonces, hemos partido de que x está en el dominio, y si la distancia entre x y 0 está entre 0 y delta 1, entonces f de x al cubo menos L es menor que epsilon. Siempre que x al cubo está en el dominio de la función. Ahora vamos al otro caso. ¿Qué pasa si delta es menor que 1? Si delta es menor que 1, delta 1 sería delta. Entonces, si x está en el dominio de mi función y esto pasa, si x menos 0 está entre 0 y delta 1, entonces valor absoluto de x es menor que delta, porque delta 1 es delta, ¿no?
Entonces, multiplicando por valor absoluto de x, tenemos que el valor absoluto de x cuadrado sería menor que el valor absoluto de x por delta. Y esto es menor que el valor absoluto de x porque delta es menor que 1 y positivo. Entonces, y esto por lo de arriba es menor que delta. Haciendo esto nuevamente, de manera anidada tenemos valor absoluto de x al cubo, menor que el valor absoluto de x cuadrado por delta, menor que el valor absoluto de x al cuadrado, porque delta es positivo y menor que 1. Nuevamente, y por lo de arriba, todo esto aquí es lo mismo que está acá arriba, ¿no? Entonces llegamos a que el valor absoluto de x al cubo está entre 0 y delta. Si restamos 0, sigue estando entre 0 y delta. Entonces f de x al cubo menos L es menor que delta siempre que x al cubo pertenezca al dominio. Entonces, ya se tiene que cada vez que tomemos a delta 1 y x está en el dominio de la función y x está entre 0 y delta 1, entonces f de x al cubo menos L es el dominio. Y como el epsilon fue arbitrario, se tiene entonces que para todo epsilon positivo existe un delta 1 mayor que 0, tal que si x está en el dominio y pasa esto. Entonces f de x al cubo menos L es menor que epsilon, siempre que x al cubo está en el dominio de la función. Esto es decir que el límite cuando x tiende a 0 de fx es igual al límite cuando x tiende a 0 de eh, f de x al cubo. ¿Por qué? Porque el límite es el mismo L, ¿no? Me faltó decir que este límite era el mismo. Ya. Dice de un ejemplo en el que exista el límite de cuando x tiende a 0 de fx al cuadrado, pero no el límite cuando x tiende a 0 de fx. Para ello podemos tomar esta función a trozos, definida como 0 para los x mayores iguales que 0 y menos 1 para x menores que 0. Entonces, si yo evalúo f de x cuadrado siempre es mayor o igual que 0, de manera que f de x cuadrado es la función constante igual a 0. Ya, entonces, el límite cuando x tiende a 0 de f de x cuadrado existe y es 0, pero el límite cuando x tiende a 0 de f de x no existe, porque en ningún entorno del 0 eh, la función tiene un comportamiento continuo, ¿verdad? O sea, en cualquier entorno del 0 hay un salto de una unidad. Ya, entonces, por eso este límite no existe, pero la aquí sí. Y listo, estos han sido los ejercicios eh, 8, perdón, 9 y 10 de, del capítulo 5. Gracias.